recuperar un poco de la felicidad que hoy ya no tiene. De alguna forma viajan en el tiempo y se montan en el barco del pensamiento y de la memoria para remontarse a su pasado y anclarse en ese pasado, porque allí ayer vivieron algo agradable que hoy quizás ya no tienen. Ya no están los abuelos que preparaban las comidas el domingo, ya la familia no se puede reunir junta, ya muchos no pueden ni viajar a una playa en los días de vacaciones. Así que lo mejor que hacen para poder hablar algo agradable es remontarse al pasado y desde allí rescatar la felicidad. Y saben, yo me encuentro pensando cuando los veía y digo, yo participo de la conversación y yo tengo los mismos recuerdos, pero también me doy cuenta cómo tengo la capacidad dada por Dios y por quizás el lugar en el que ahora vivo, de venir muy rápido a mi presente y no sentir miedo de él, porque realmente mi presente es tan o más agradable que mi ayer, no necesariamente por lo que vivo y lo que tengo, sino por quién está en nuestras vidas. Y mientras escuchaba esas conversaciones, yo también encontraba un paralelo que creo que fue Dios el que me lo dio, relacionado con muchas personas e inclusive muchos creyentes, y pudiera ser que con algunos de ustedes. Que no podemos vivir las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy porque estamos anclados a nuestro ayer. Porque todo el tiempo estamos viajando a lo que ya sucedió, a lo que ya vivimos, para tratar de desde allí vivir el hoy. Y eso es imposible. El Señor dice en Isaías 43:18, y este es el mensaje clave, este es el texto que Dios me dio, quiero que lo escuchen, después lo puede buscar en sus Biblias, pero este es el pasaje donde Dios me inspiró para traerles este mensaje en el día de hoy. Dice así el Señor a través del profeta Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Digan conmigo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes, dice Dios, no te acuerdes de las cosas pasadas. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor dice esto? ¿Acaso no fue el mismo Dios quien creó la memoria? ¿Acaso Dios no nos dio el recurso de recordar? Y dicen algunos que recordar es volver a vivir. Yo sé que mientras me hablaban de las comidas de mi abuela, no faltaba uno que otro que hacía así con la lengua, saboreando aquellos arroz con pollo. Estaba viviendo de nuevo el momento. A alguno hasta salió soleado como si estuviera en la playa de su niñez. Yo no sé si fue que le subió la presión de estar hablando de algo que ahora no puede vivir, pero lo cierto es que la memoria tiene un poder impresionante sobre nuestras emociones. Tiene un poder impresionante sobre lo que sentimos y lo que experimentamos hoy. Y yo veo la memoria de esta forma. Yo veo la memoria como un gavetero de dos gavetas. Una gaveta mental, que es el pasado bueno. Y otra gaveta mental, que es el pasado malo. Porque lo querramos o no, todos tenemos un pasado bueno y todos tenemos un pasado malo. Y ocurre con mucha frecuencia, más allá de si somos positivos o negativos, que nosotros a veces somos asaltados por los recuerdos. Y algunos con mucha frecuencia son tan secuestrados por su pasado, para bien o para mal, que no pueden vivir el presente y lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Si tú continuamente abres la gaveta del pasado bueno, lo que te vas a encontrar allí posiblemente sea recuerdos familiares muy agradables, momentos de tu niñez que tú disfrutaste. Y entonces mientras estás hurgando y estás buscando en esa gaveta de las cosas buenas, va a llenarse una añoranza en ti y una nostalgia, porque ya no eres aquella niña y ya no eres aquel niño disfrutando de esa niñez. Mientras tú estás rebuscando en la gaveta de tus experiencias positivas y estás volviendo a vivir tu niñez, de momento te encuentras con un espejo que te enseña la cara que tienes ahora y te asustas. Porque ya no eres aquella niña, ahora eres un adulto, que no necesariamente estoy hablando de arrugas, no vayan por ese camino. Estoy hablando de lo que tus ojos te dicen. Ya no está esa inocencia, ya no está ese sueño dentro de ti de pensar que un día vas a conquistar el mundo.
Mientras estás rebuscando en tu gaveta, pretendiendo encontrar en la gaveta del pasado bueno la felicidad, te dice el presente, ya no eres. Y Satanás usa ese contraste entre tu ayer y tu hoy para meterte en una prisión de nostalgia y de depresión, y sientas que tu vida hoy y mañana no tendrá nunca ese sabor que tuviste el día de ayer, porque ya no eres o la niña o el adolescente o el jovencito que en algún momento fuiste y que viviste. Ese es Israel en medio del desierto, atemorizado por lo que viene delante. Una promesa muy grande que Dios le dio a Moisés y que ellos creyeron en su momento. Y Moisés viene y les dice, saldremos de Egipto y de la esclavitud, porque Dios nos lleva a una tierra prometida. Y me imagino que si Israel es como las congregaciones cristianas, cuando Moisés dijo esto, ellos dijeron, amén, aleluya. Y cuando salen bajo el liderazgo de Moisés y atraviesan el Mar Rojo en un evento milagroso y sobrenatural, se enfrentan a un desierto y se enfrentan a unas arenas calientes por el día y a un frío aplastante durante la noche. Se enfrentan a que no hay comida, aunque no hay oportunidades de vida. Se encuentran a un tránsito verdaderamente desértico en todo el sentido de la palabra. Y lo que ellos hacen es ir a la gaveta del pasado bueno y decir, mejor nos vamos para Egipto, porque allí teníamos ollas llenas de carne y casas donde nos resguardábamos de las inclemencias del tiempo. En Egipto estábamos mejor. Porque el pasado bueno tiene la facultad de hacerte olvidar lo malo que viviste en ese momento y hacerte creer que antes estabas mejor. Ellos no pensaron que eran esclavos. Ellos se olvidaron de la construcción a la que los sometían. Ellos se olvidaron del capataz que les daba latigazo para que siguieran trabajando horas extras y allí aplastados por el poder de Egipto. Ellos se olvidaron de todas esas cosas, del odio que les tenían y del deseo de matarlos que los egipcios tenían. En ese momento ellos fueron secuestrados por un pasado de ollas de carne y de casas confortables, y se les olvidó que a pesar de toda esa experiencia eran esclavos. Y cada vez que Satanás te hace celebrar en tu recuerdo cuando no eras cristiano, y lo que vivías en tus parrandas, y lo que hacías cuando Cristo no estaba, y en ese momento tú te encuentras casi disfrutando aquellas fiestas y aquellas relaciones que a veces pudiera suceder, lo que está tratando es que tú seas invadido por la nostalgia del ayer, porque quiere impedir que tú realmente experimentes lo próximo que Dios va a hacer con tu vida. Entonces sí, hay una gaveta de un pasado muy bueno en nuestras vidas, pero yo no quiero abrirla necesariamente para vivir anclado en ella, porque ese pasado bueno solamente me sirvió para en este presente decirle a las personas cómo Dios estuvo en mi vida, aun cuando yo no lo conocía. Alguien tiene que decir gloria a Dios junto con Mary en este lugar. Alguien tiene que alabar a Dios, porque a lo largo de tu vida lo único que ha sido constante, la única constante es la misericordia de Dios. Saben, por cierto, si ustedes leen el libro de Isaías y llegan al capítulo 46, leí el versículo 18 del capítulo 43, pero en el capítulo 46 dice el Señor, traigan a memoria las cosas antiguas. En el 43:18 yo le acabo de leer que el Señor dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Y en el 46 te dice lo contrario. Sí, recuerda. Y tú dices, ¿qué le pasó a Dios aquí? ¿Me quiere volver loco? Y no, es que Dios en el 43:18 te está diciendo, no traigas tu pasado al presente para convertirte en esclavo de él, sea bueno o sea malo. En el 46 te está diciendo, trae tu pasado al presente para que a través de las experiencias vividas, ese pasado te pueda recordar que si yo estuve ayer en aquella circunstancia, yo voy a estar hoy en lo que tú estás viviendo, no importa lo que estés viviendo. Las circunstancias cambian, pero Dios es el mismo a través del tiempo. Alguien diga amén. Si el pasado va a servir para algo, que sirva para recordarnos quién es Dios. Pero hay otra gaveta en el pasado que se llama el pasado malo. Digan conmigo, el pasado malo. Esa es un poco catastrófica. Es como una película de terror que sabemos que nos va a inspirar miedo, pero a veces tenemos la curiosidad de ver qué trata esa película. Y nosotros conocemos ese pasado. Y sabemos que ahí está esa gaveta. Pero encuentro muchas personas aún en el pueblo de Dios que continuamente lo que hacen es abrir la gaveta y bucear dentro de ella. Y encontrarse con el abandono de un padre,
con el rechazo de una madre. Y se encuentran con el fracaso en el matrimonio. Y comienzan a llorar una vez más aquel momento en que el esposo las dejó. Y ven ahí la miseria en la que vivieron. Hay gente que no puede vivir la abundancia de hoy porque tiene miedo de que vuelva a la pobreza de mañana. Más bien de ayer. Porque están ahí todo el tiempo buscando en esa gaveta de recuerdos amargos. Y tú les tratas de decir que Dios tiene para ellos un plan nuevo, una nueva experiencia, algo. Y te dicen, no, es que tú no conoces mi vida. Es que tú no sabes lo que yo he vivido. ¿Y qué te están diciendo con eso? Es que tú no conoces mi pasado. Si tú conocieras mi pasado y hubieras estado en mi niñez, verías lo que era mi hogar, lo que era mi familia, el desastre del cual yo vengo. ¿Cómo me puedes hablar de felicidad, de esperanza y de fe en el presente sin conocer mi ayer? Es que realmente nosotros no hablamos de un presente cambiado y transformado por causa de lo que fuimos, sino por causa de quién es Él. Es lo que Dios quiere decirte en este día. Esa gaveta que abrimos, esa gaveta llena del pasado negativo, quizás es la historia de muchos en el pueblo de Dios. Es la historia de muchos. Y quizás sea la tuya también. Pero mira lo que Dios te dice. Y es a esto a donde quiero llegar en este día. Isaías 43, 18, lo leímos. Lo quiero leer una vez más. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Digan conmigo, no traigas al pasado al presente, no resucites las cosas de tu ayer. Lo voy a decir una vez más. No traigas el pasado al presente. No resucites tu ayer. No lo hagas. ¿Por qué razón? Mira lo que Dios dice en los versículos siguientes. Dice así el Señor. Dios dice que va a abrir camino en el desierto y ríos en el sequedal. Isaías dice en el versículo 18, no traigas a memoria las cosas antiguas. No resucites tu pasado. Y tú dices, ¿por qué? Si lo único que tengo para celebrar es el pasado. Hay mujeres que se casaron hace 20 años y lo único que les recuerda al príncipe azul fue cuando aquel hombre se vistió de traje y la esperó en el momento en que ella venía por el altar de aquella iglesia. Después de eso, no tienen más el príncipe azul, están casadas con Shrek. Hay madres que lo único que pudieron celebrar de sus hijos fue en el momento en que la enfermera o el doctor se lo puso en brazos y le dijo, aquí está tu hijo. Después de eso lo que ha tenido es un troublemakers. Lo que ha tenido es un huracán, lo que ha tenido es un creador de situaciones muy desconcertantes y difíciles para la familia. Y tú dices, no puedo ni celebrar la maternidad, no puedo celebrar la paternidad, porque mis hijos han sido en realidad no una bendición, sino quizás una maldición. Hay algunos que dicen, yo no puedo ni celebrar mi vida financiera porque cuando el cheque llega ya está gastado. Yo no puedo celebrar unas vacaciones, como le decía alguien ayer a Swanley, a Marina, en un lugar público. La mujer les dice, hace años, 10 años que vivo en este país y nunca he visitado un lugar, nunca he estado en ninguna parte. Mis hijos se van de vacaciones y yo no puedo ir con ellos. ¿Por qué? Porque soy esclava de este trabajo. Y hay personas esclavizadas a lo que hacen. Gente que no puede vivir en el hoy por causa de que las experiencias del hoy son realmente aplastantes. Y por eso es que tratan de vivir allá en el ayer, en el mañana. Pero dice el Señor, no traigas a memoria las cosas antiguas. Alguien diga conmigo, no traigan a memoria las cosas antiguas. Porque dice el Señor, en medio de tu desierto de hoy, de tu soledad de hoy y de tu infertilidad de hoy, yo voy a hacer un milagro nuevo y voy a hacer algo diferente. ¿Alguien puede decir amén? Y esos son los que entienden este milagro, son los que realmente ven la mano de Dios actuar. Y me recuerdo un caso en particular en la Biblia. Todos ustedes lo han leído en el libro de Samuel. Una mujer llamada Ana. ¿Recuerdas a Ana? Su marido tenía, la costumbre de aquellos tiempos era que los hombres tenían visiblemente más de una mujer. Digo visiblemente porque hoy muchos siguen teniendo más de una mujer. Lo único que no visiblemente. Pero en aquella cultura era aceptable, no por Dios, pero sí por la sociedad, de permitirle a un hombre tener más de una mujer legalmente.
Y el esposo de Ana tenía otra mujer. Y esta mujer era fértil. Ella había podido tener hijos. ¿Y qué usaba esta mujer? Porque aquí realmente para aquellos que pensaron en la posibilidad de volver a los tiempos bíblicos, dicen, ay caramba. Esto de tener dos mujeres como que resulta interesante. Bueno, te voy a decir algo. 2 mujeres implica 2 suegras. Ya por ahí estás descalificado. Pero aparte de eso, la historia bíblica nos dice que aquella mujer, la otra mujer del Cana, estaba en rivalidad con Ana. Ana no podía tener hijos, ella tenía hijos, pero Ana tenía el corazón de su marido. Él la amaba a ella y con la otra tuvo hijos. ¿Y qué hacía la otra? Para machucar a Ana, para hacerla sentir mal, le ostentaba a sus hijos y le recordaba su infertilidad. Así que cada vez que Ana intentaba celebrar su día de hoy, no podía porque cargaba un pasado infértil. Había otra mujer en la vida de su marido que él le prometía que no era amada por él, pero sin embargo, cada vez que ella la veía rodeada de los hijos que biológicamente también le pertenecían a su marido. Y esto era una puñalada en el corazón de Ana, día tras día, día tras día. Pero Ana era de las personas y de las hijas de Dios que creen que el Señor saca agua del desierto. Y que Dios abre camino en medio del desierto de tu vida. Y esta mujer entró al templo de Dios, entró al tabernáculo de Dios en días del sacerdote Elí, y comenzó a orar con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba borracha. Porque la gente que le cree a Dios en medio de la imposibilidad provocará trastorno aún en el ambiente religioso. Y algunos dirán, lo que está haciendo altera nuestro ambiente. Sí, es necesario a veces que tú alteres los ambientes espirituales para provocar que el cielo se mueva a tu favor. Que el cielo se mueva a tu favor. Que Dios haga lo que realmente tú crees que Él puede hacer. Y Ana se mete en aquel templo y comienza a orar como nadie ha orado. Y le dice a Dios esta palabra: si tú me dieras un hijo, yo te prometo que el hijo que tú me des, yo te lo consagro a ti y te lo entrego a ti. Es decir, que esta mujer llegó al punto de desear algo, que estaba dispuesta a recibir de Dios una bendición y entregársela al Señor. Nadie puede vivir esta experiencia mientras esté anclado a su mañana, a su ayer. Nadie puede vivir esta experiencia de fe mientras tú sigas allí hurgando en las gavetas de tu mañana. Tal vez Ana, la alternativa podía haber sido como la de muchos: ir a su pasado y ver si allí había alguna experiencia bonita y quedarse allí viviendo de los recuerdos agradables para olvidar el presente de un marido que tenía otra mujer y que tenía hijos que no eran de ella. Pero ella dijo, no, eso no es para mí. Tal vez Ana podía quedarse allí deprimida en un pasado de infertilidad, en un matrimonio frustrado, de un hombre que tenía hijos con otra mujer. Pero Ana, ¿saben qué decide? Yo soy de las que vivo el hoy, de las que vivo el presente. Mi Dios no es un Dios de ayer, ni tan siquiera es un Dios de mañana. Él es el Dios de hoy. Su nombre no es el que fue, su nombre no es el que será, su nombre es el que es. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Y cuando Ana cree esto, el Señor le dio un hijo que a los 8 años tuvo que entregárselo al sacerdote. Pero por causa de esta decisión, Dios no solamente le dio un hijo. Aparte de Samuel, que fue el líder más grande de su tiempo en Israel, Dios le dio 5 hijos más. Porque Dios, cuando ve tu disposición de no quedarte anclado a tu pasado y allí rebuscando en las gavetas de tu vida a ver si tienes un argumento para darle lástima a los demás, sino que por el contrario te revistes de la mentalidad de fe y te sacudes la lástima y le dices: Señor, yo tal vez tuve un padre abandónico, una madre viciosa, un hogar destruido, puede decir algunos de ustedes. Yo tal vez tuve esta relación que me marcó en la vida, o fui maltratado física, sexual, emocionalmente, pero no me importa. Tú eres el Dios de hoy y mi vida hoy es totalmente diferente a lo que fue, porque tú haces nuevas todas las cosas. Tú haces nuevas todas las cosas. Tú haces nuevas todas las cosas. Tú eres el Dios que cambia todas las cosas. Eso es necesario que lo escuche el anciano que pensó que porque ya está jubilado y se retiró de su trabajo y vive de una pensión, ha comenzado a morir. No, tú comienzas a morir el día que dejas de soñar. Tú comienzas a morir el día que dejes de soñar y el día que dejes de creer que Dios en esta temporada tiene algo nuevo para ti. Ana no es la única que cree que Dios es el Dios de hoy. Caleb también lo creyó.
Y Caleb viene con 85 años donde está Moisés. Y le dice, Moisés, cuando yo estaba en mis 40, me dio dicho a Josué, le dice, Josué, cuando yo estaba en mis 40, Moisés me dio esta promesa de parte de Dios, que el monte Hebrón es mío. Han pasado más de 40 años, pero todavía tengo la misma fuerza. ¿Really? ¿Con 85 años? ¿Y tú me estás diciendo que tienes la fuerza de los 40? Pero él dice, yo tengo la fuerza de los 40. Porque no está hablando de su fuerza física. A lo mejor tenía artritis. A lo mejor le dolía todo. Pero lo único que no había cambiado era el músculo de la fe. Y él le dice, Josué, lo que Moisés me dijo, yo lo creo. Dame ese monte. Y escucha, yo lo conquistaré. Porque no se trataba de llegar al monte y poner sus tiendas de campaña. Era sacar a los gigantes que ahí vivían y a la gente que vivía en Hebrón. Y la Biblia dice que Josué le dijo, ve, y Caleb fue. Y dice así el libro de Josué, y Caleb fue y conquistó Hebrón. Pero no solamente dice eso. Dice, y Hebrón desde aquel día hasta el día de hoy le pertenece a la descendencia de Caleb. ¿Sabes qué te voy a decir? Que Dios quiere que tú escuches. Que si tú te logras remover o mover de tu pasado, elevar las anclas, remover el ancla que tienes a tu pasado y te posicionas en tu presente y escuchas lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy, no solamente vas a ser el portador de una bendición, le estás preparando un camino de bendición a tus hijos que realmente ellos recibirán como herencia por causa tuya, por causa tuya, por causa de ti. Por causa de ti. Ese es el cojo que está sentado en la puerta de la hermosa, ¿lo recuerdas? Y está ahí paralítico, lleva 38 años paralítico, lleva 38 años de inmovilidad. Y se dice muy fácil, Gardel decía 20 años no son nada, pero parece que 38 sí. Este hombre lleva 38 años mendigando. Lo que recuerda es llegar de niño con las piernas torcidas, a ponerlo en una esquina de una calle, a extender las manos para que alguien tenga de él compasión. Yo no sé si algunos de ustedes han vivido en esas condiciones, pero me imagino que es lo más desastroso que hay. Tener que salir de tu casa para vivir la vergüenza pública, de tener que recibir y vivir de la caridad pública, porque tú no tienes la capacidad ni la fuerza de buscarte la vida por ti mismo. Este no es un sinvergüenza que quiere sacarle el dinero a la gente. Este es un hombre verdaderamente necesitado, que no tiene otra alternativa para vivir a menos que sea mendigar. Así que si él mira hacia atrás, lo que encuentra es pobreza. Y lo que encuentra es dolor. Y lo que encuentra es rechazo. Porque no faltaría el día en esos 38 años de vida que alguien pasaría de largo y a lo mejor hasta lo ofendiera por estar parado en su camino, o más bien tirado. Este es un hombre sin esperanza. Este es un hombre que aparentemente no tiene presente. Pero Dios envía a Pedro y a Juan. Porque Dios, al enviar a Pedro y a Juan, no le está enviando la limosna del día, sino el milagro del presente que le cambiará el mañana. Y cuando Él les tiende la mano como de costumbre, es buscando el dinero, y a lo mejor Pedro, yo no estuve allí, pero yo me imagino que Pedro, el compasivo, buscara en sus bolsillos para darse cuenta que él estaba más arrancado que el paralítico. Pero no te desanimes, hijo de Dios, porque a veces lo que tienes para dar no es el dinero que cargas en tu bolsillo, es el poder de Dios que portas en tu espíritu. Así que Pedro lo mira a los ojos y le dice, junto con Juan, míranos. Y el paralítico está ahí tirado en el suelo como de costumbre. Y cuando a alguien tú le pides limosna y la persona te dice, mírame, tú dices, esto está bueno. Este me va a dar un billete de 100. Y Pedro le dice, no tengo plata, ni tengo oro. Y se escuchó, oh. Pero lo que tengo, te doy. No me digas que un sándwich de McDonald's. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. ¿Cómo recibiría aquel hombre esa palabra? Que dice la Biblia que sus tobillos se fortalecieron y él no se levantó. Él dio un salto. Y cuando él cae sobre sus pies, lo primero que él reacciona no es esto, no es hacer así. No sería lo común que tú nunca has caminado y tú dices, déjame ver cómo funciona esto. No, el hombre se levanta con tanta convicción de fe
que cuando cae sobre sus pies y sus rodillas y sus tobillos se fortalecen, él no camina, él pega un brinco. Y dice la Biblia que brincando y saltando entró al templo alabando a Dios. Alabando a Dios. El portador de un milagro deja ver el milagro. El portador de una obra sobrenatural no anda con cara de que el mundo se le cayó encima. Es un portador de que Dios ha hecho algo diferente en su vida hoy. Es un portador de que Dios ha cambiado su historia. Porque Dios, si bien estuvo en tu ayer, se convirtió en el Dios de tu presente. Pablo y Silas son de los que creen que Dios está haciendo cosas nuevas. Los encadenaron y los metieron presos. Ustedes conocen la historia. En la prisión de más abajo, dice la Biblia, en la de mayor seguridad. Están atados a un cepo, manos y pies, en una posición casi fetal. Para dos hombres que han recibido demasiados golpes, han vivido tantas experiencias, aquella posición era de estar acalambrados, sin comida, sin agua. Quizás escuchando cómo el agua de las alcantarillas corría por ese lugar y el mal olor de la orina y del excremento. Estos hombres están en medio de la oscuridad de aquel lugar, en una habitación quizás llena de ratones, sin la esperanza, humanamente hablando, de poder de salir de allí en algún momento. Han desafiado a los romanos. Han dejado sin el negocio de una divina a unos cuantos poderosos de la ciudad. Están fritos, como decimos nosotros. Como le dice el huevo al huevo frito. Te lo dije, hermano, sin Cristo estamos perdidos. Ahí están ellos en el cepo. Y de momento Pablo mira a Silas y le dice: escuchen, piensen por un momento de nuevo. Están en un cepo. El diafragma lo tienen apretado hasta más. Y los que saben de música, yo no sé nada, pero he escuchado decir que es necesario para cantar. Y Pablo le dice: Silas, ¿no te parece que este es el mejor momento y la mejor posición para alabar a Dios? Y tú vienes a la iglesia, desayunaste, hueles a perfume y todavía te da calambre levantar las manos. Y a mí también. Pero estos hombres están allí, pero son de los que creen que Dios es el Dios de hoy. Pablo no está anclado a su pasado, ni al pasado inmediato de unos hombres que lo molieron a palos y lo metieron en una prisión, ni al pasado de rechazo que ha venido viviendo desde recibir a Cristo, ni a la historia de su ayer cuando no era cristiano y dice: mejor me quedo en esta posición pagando mis culpas por haber matado cristianos. No, él tiene un pasado perdonado. Él no está allí por causa de lo que fue, él está allí por causa de quién es. Él está allí para marcar la diferencia. Él está allí porque es un instrumento de Dios para desde el cepo provocar un milagro. Y él le dice: Silas, vamos a alabar a Dios. Y comenzaron a cantar himnos en la noche. Y dice la Biblia, y tú lo sabes, que a medianoche allí se removió aquella prisión con un terremoto provocado por Dios. Las puertas se abrieron de par en par y los que estaban presos fueron liberados. Fueron liberados. Porque cuando uno celebra victorias por adelantado y la salida de la cárcel, antes de salir de ella, lo que ocurre es un milagro. El Señor dice en Isaías: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Digan conmigo: otra vez. No es que yo no lo haya hecho nunca, es que estoy experto en hacer esto. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El desierto es un lugar desierto. En el desierto no hace falta caminos, porque por el desierto no pasa nadie. El que pasa por el desierto es porque se perdió o porque lo echaron ahí de castigo. El desierto es un lugar inhóspito. El desierto es un lugar árido. Si tú tienes otra alternativa, tú no pasas por el desierto. Pero dice el Señor en el versículo 19: he aquí que yo hago cosa nueva. Dios es experto en hacer cosas nuevas. Y dice: y pronto saldrá la luz. Lo voy a materializar, lo voy a poner en un billboard gigante, lo voy a hacer visible. Todo el mundo sabrá que yo hice una obra nueva. ¿No la conocen ustedes?
Como diciendo, se supone que siendo mi pueblo, ya ustedes sepan en su espíritu que yo estoy a punto de hacer algo nuevo. Otra vez, abriré camino en el desierto. Otra vez, un pueblo que fue esclavo, pero caminó a la tierra prometida. En el camino del desierto, una multitud de más de 1 millón de personas. Nuevamente, en tus lugares inhóspitos, en tus lugares infértiles, en tus lugares que no dan fruto, yo pondré vida y la pondré en abundancia. Alguien diga amén en este lugar. Yo abriré, dice el Señor, ciertamente un camino en el desierto. Y abriré ríos en la soledad. Jesús dijo en Juan capítulo 6 o 7, no recuerdo exactamente la cita, pero Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El desierto del que hablaba Isaías es el desierto del corazón humano. Y ahí el Señor abrió un camino, no un camino, un expressway, para que corra por ese desierto nada más y nada menos que el que da vida, el Espíritu de Dios. Y cuando Él comienza a correr con libertad dentro de tu vida, lo que se abre son los manantiales espirituales. Y tú comienzas a ser pleno, quizás a veces hasta sin tener razón para hacerlo. Porque cuando tú vives en tu ayer, tú no puedes ver a Dios en tu presente. Pero cuando tú quitas las anclas de tu pasado y comienzas a ver a Dios hoy, lo que ocurrirá es un milagro poderoso. Alguien diga amén. Pablo dijo, olvido ciertamente lo que queda atrás. Atrás tengo un pasado del que me avergüenzo. Atrás tengo un pasado perdonado. Atrás tengo la historia de muchas iglesias fundadas. Tengo cosas buenas y tengo cosas malas. Pero en realidad las pongo en el olvido. Me extiendo a lo que está por delante. Y algunos dicen, está bien, Pablo no miraba al pasado, pero tenía una mentalidad futurista. Está pensando en el mañana. Bueno, sí, porque nuestra esperanza está en el mañana. Pero mientras él está enfocado en lo que viene por delante, él está haciendo una acción presente. Él dice, yo me extiendo a lo que viene por delante. Porque no hay meta alcanzada si tú no corres hacia ella. Y Pablo dice, mi pasado quedó atrás. Yo quité el espejo retrovisor de mi carro. Yo le arranqué a mi vida el espejo que me lleva al mañana, me lleva al ayer, mejor dicho. Yo estoy mirando hacia adelante, donde está el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pero yo no estoy estático a que Él haga algo. Yo estoy corriendo hacia esa meta, porque mientras más corro, más me acerco al día de mi propia victoria. Esto no es un mensaje para arrancarte aplausos. Aplaudan. Esto es un mensaje para llevarte al punto de entender que el momento clave de tu vida no va a ser mañana, es hoy. Que tu momento de cambio es hoy. Que tu momento más importante en tu relación con Dios y en tu relación con todos los demás es hoy. Que el día de alabanza es hoy, aun cuando todavía no hay una prisión abierta, no haya piernas que han sido tocadas por el milagro, o no hay un vientre que ha sido tocado por la fertilidad del cielo. El momento es hoy. Ana celebrando el hijo y prometiéndolo para Dios. Es el cojo que cree que esta gente le va a dar un milagro, y es el Pablo que alaba a Dios en medio de su prisión. Su hoy determina un mañana de poder y un mañana de promesas. Y dice el Señor, y quiero cerrar con esto, en Isaías, en el capítulo 43, las fieras del campo me honrarán. Ay, ay, ay. ¿Tú qué dices? Mi suegra es una fiera. Ella va a honrar a Dios por causa tuya. ¿Tú qué dices? El jefe mío es un ogro. Lo verás alabando a Dios por tu vida. Tú que dices que tú estás rodeado de chacales, dice el Señor, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y esto es lo que el mensaje, ya cerrando aquí, lo que Dios quiere decirte. ¿Sabes por qué Él va a provocar un milagro en tu hoy?
Porque Dios conoce tu disposición de alabarlo. Cada vez que en tu presente difícil seas tentado a esconderte en tu pasado, renuncia a eso. Cada vez que la depresión te quiera aplastar por lo que vives hoy, llena tu casa de alabanza. Prende el radio, la pon en el cassette, escríbele una canción a Dios. Dedícasela al Señor. Vuélvete loca, vuélvete loco cantándole al Señor. ¿A ustedes no los han mirado en el tráfico a veces la gente como diciendo, ¿quién es ese loco que va ahí? Porque estás hablando con Dios. No les ha pasado. Y la gente dice, te miran como diciendo, no está hablando por el Bluetooth. No. Uno no habla así con un pariente, ¿no? Y si lo hace, están locos esta gente, porque a lo mejor estás dentro de tu carro ahí ya, y casi ni pones las manos en el timón, casi estás dando brinco en el asiento, alabando a Dios. Y no porque tu vida sea perfecta, sino porque tu Dios es perfecto. Y Él te recuerda que Él tiene el poder de darte victorias en un presente que no es necesariamente perfecto. Que no es necesariamente perfecto. Quiero que te pongas de pie. Hay un par de preguntas que el Señor te quiere hacer en este día. La primera pregunta que Dios quiere decirte a ti, que tienes las gavetas de tu pasado abiertas. ¿Puedes cerrarlas? No, pero es que yo no soy negativo. Yo hablo de mi pasado, de las cosas que he vivido, que son buenas, y ya lo dijiste. Recordar es volver a vivir. ¿La puedes cerrar? Porque todo lo bueno que viviste ayer le está impidiendo a Dios permitirte vivir cosas mejores hoy. Puedes cerrar la gaveta de la depresión, de la tristeza, del trauma, del quebrantamiento, del señalamiento ante tus padres, de buscar y rebuscar en las grietas y en las heridas de tu pasado. Dice el Señor, ¿lo puedes cerrar? Amén, porque Dios no hará el milagro de dar camino en el desierto y río en soledad hasta que tú no determines cancelar tu pasado. Él dice, yo voy a abrir el camino en el desierto, pero primero te dice, no traigas tu ayer al hoy. No traigas tu pasado, no traigas a memoria las cosas antiguas, porque si lo haces te vas a deprimir, va a matar tu fe y va a impedir que yo haga el milagro de abrir un manantial en el desierto y un camino en tu soledad. Puedes cerrar tus gavetas, iglesia. Puedes elevar las anclas del barco de tu vida y moverte a tu presente y afirmarte en Él, sabiendo que el Dios es el Dios de hoy y siempre será el Dios de hoy. Puedes comenzar a alabar a Dios aquí y ahora por lo grande que Él está a punto de hacer en tu vida. Lo pregunto, ¿puedes alabar a Dios aquí y ahora por lo grande que Dios va a hacer en tu vida?